Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité, con las noticias de hoy jueves 25 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Vamos con las noticias del frente político. Recuerden que para ejercer una ciudadanía responsable uno necesita informarse equilibradamente sobre lo que pasa en la política de su país. Muy bien, primera noticia. Si bien la novedad del día de ayer era que se había hecho público que la bancada de Fuerza Popular había finalmente decidido postular a uno de sus integrantes, a Patricia Juárez, para que presida el Congreso, cosa que antes no había querido hacer, quedándose más bien con la primera vicepresidencia, pues parece que la ilusión de Juárez de asumir la presidencia de un poder del Estado no duró mucho, porque se ha dado a conocer ahora que el fujimorismo ha retrocedido en esa pretensión y que ha vuelto al esquema anterior en el que la presidencia se quedaba en manos de Alianza para el Progreso, de APP, solo que pasaba de Alejandro Soto, su actual presidente, digamos, a Eduardo Salguana. ¿Por qué ha cambiado de opinión Fuerza Popular sobre este tema? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Quizá tiene que ver con el hecho de que el fujimorismo se ha sentido relativamente cómodo ejerciendo su poder en el Congreso de manera menos expuesta que el partido que sí ejerció la presidencia de dicho poder del Estado, APP en este caso. A Juárez, sin embargo, parece no haberle gustado nada que la saquen del bolo cuando ya se había hecho la idea pues, de que iba a ser presidenta del Legislativo. Pero el problema con la carta de APP a la presidencia del Congreso es que Eduardo Salguana tiene una vinculación inocultable con mineros ilegales que depredan el bosque en su región, Madre de Dios, y a quienes ha defendido, digamos, en distintas oportunidades. De hecho, Salguana tiene un historial largo de leyes que ha promovido en favor de este sector. A Fuerza Popular y a las otras bancadas que irían en la fórmula de la mesa directiva, esto parece no generarles mayor problema. Pero el poder que está acumulando la minería ilegal y otras economías ilegales para poder incidir, digamos, en la política es algo que debe preocuparnos mucho, independientemente de la opinión que tengamos sobre Salguana. Organizaciones de la sociedad civil como Transparencia han salido a decir que este es un peligro mayor y no deberíamos despreciarlo o minimizarlo. El comunicado de Transparencia dice en ese sentido, abro comillas, la elección de Eduardo Salguana como presidente del Congreso sería un nefasto paso hacia la consolidación en el poder de las economías ilegales que tanto daño le hacen al país, cierro comillas. En fin, no sabemos lo que va a terminar pasando y ese es precisamente el problema. Como les he explicado antes, la elección de la mesa directiva del Congreso se realiza en un proceso muy opaco y donde prima pues una lógica de, entre comillas, repartija respecto de espacios de poder como las vicepresidencias que confieren gollerías como los viajes de los congresistas al exterior, la posibilidad de contratar a los amigos o el tener control de determinadas comisiones. Claramente no es un proceso para elegir, entre comillas, al mejor o la mejor persona capacitada para liderar ese poder del Estado, sino que se hace en base a otras consideraciones. Segunda noticia, César Aguilar fue designado como el nuevo Contralor General de la República en reemplazo de Nelson Schack ayer en una sesión que no tuvo acceso a la prensa, y eso por supuesto hay que cuestionarlo. La Comisión Permanente del Congreso aprobó la propuesta del Ejecutivo de poner a Aguilar al mando de la Contraloría por los próximos 7 años. El nuevo Contralor es abogado por la Universidad San Martín de Porres y tiene 2 maestrías, una en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y otra en Derecho Civil, Comercial y Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres. Ha trabajado como abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha sido secretario de la Corte Suprema y magistrado de la Corte Superior de Justicia en Lima Norte. Además, ha ejercido como docente en pregrado y posgrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad del Pacífico. Este cambio llega pues en un momento crítico para la Contraloría. La institución ha estado en el ojo de la tormenta desde hace algunos días, luego de haberle encontrado un desbalance patrimonial a la presidenta Dina Boluarte. Días después de comunicarle este hallazgo a la mandataria, el Ejecutivo presentó un proyecto que pretende recortar las acciones, digamos, de control contra la corrupción que tiene la Contraloría. Nelson Schack estuvo muy en contra de esta iniciativa, pero el sucesor, César Aguilar,
se pronunció más bien a favor ante una subcomisión del Congreso. Ahora, antes de terminar con esta noticia, quizá alguno de ustedes se está preguntando qué hace exactamente el Contralor General y por qué es importante. Es pues una pregunta muy válida, ya que el rol del Contralor no es uno que mucha gente conozca. En sencillo, estamos hablando de quien lidera el Sistema Nacional de Control. Este organismo, la Contraloría me refiero, tiene como tarea supervisar y verificar que se apliquen correctamente las políticas públicas y que se use apropiadamente los recursos y los bienes del Estado. Es decir, el Contralor es la cabeza del ente que debe supervisar a todo el Estado peruano y evitar que se desperdicie el dinero de los contribuyentes, sea por negligencia o por corrupción. Un trabajo bastante difícil, sobre todo pues en un país como el nuestro, pero por eso mismo es tan importante. Tercera noticia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la parlamentaria Lady Camones de la bancada de Alianza para el Progreso, aprobó ayer, miércoles 24 de julio, por amplia mayoría, el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Víctor Zamora, exministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra. Zamora, titular de esa cartera, entre marzo y julio del 2020, en plena pandemia del COVID-19, es, de acuerdo con este informe, responsable de adquirir oxígeno medicinal al 93%, calificado de inadecuado, así como la compra de pruebas rápidas no efectivas, según el documento aprobado, que, dice pusieron en peligro la salud de los peruanos. Asimismo, el informe plantea que el exministro sea además inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un periodo de 10 años, que sea procesado también por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El informe fue sustentado por el congresista Jorge Montoya y aprobado por 13 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, y ahora será remitido a la comisión permanente, la misma que nombrará una subcomisión acusadora para que sustente el informe y formule acusación ante el Pleno del Congreso. Aprovecho aquí para comentar algunas cosas más vinculadas a procesos de sanción política que se están llevando a cabo en el Congreso. Les he dicho varias veces en el podcast que la facultad que tiene el Congreso de aplicar sanciones políticas a altos funcionarios vía procesos de, por ejemplo, denuncias constitucionales, se ha estado prestando a muchos excesos. Más allá del caso de Zamora, me quiero referir aquí al interés de un sector del Congreso de sancionar, por ejemplo, a Francisco Sagasti por cambios que hizo en la policía cuando ejerció interinamente la presidencia años atrás. Recordarán que Sagasti en efecto hizo en su momento cambios mayores en los liderazgos de la policía, pasó al retiro a varios generales. Algunos calificaron esto como cambios muy abruptos o que no respetaban las costumbres policiales, pero otros ven que el que se haya reactivado este cuestionamiento contra Sagasti ahora es un intento de un sector del Congreso de dejarlo fuera de las elecciones presidenciales del 2026, donde podría ser candidato. Algo parecido está pasando con Verónica Mendoza, a quien el congresista Jorge Montoya ha denunciado, esta vez penalmente, por, entre comillas, llamar a la insurgencia ciudadana. Mendoza, en efecto, tuvo comentarios que algunos consideran desafortunados, en los que calificaba al actual gobierno como uno usurpador que merecía ser derrocado por una insurgencia. Yo puedo estar en desacuerdo con esa apreciación suya, como de hecho lo estoy, pero no por eso veo que se justifique una denuncia penal o más adelante una denuncia constitucional que busque inhabilitarla de ejercer cargos públicos y por tanto bloquear una eventual candidatura presidencial. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque así como se puede aplicar este tipo de sanciones políticas para sacar de carrera a un candidato con el cual uno discrepa, puede usarse también contra el candidato que uno sí prefiere. No se puede estar pues manipulando el derecho para convertir cualquier cosa en una infracción constitucional. Ojo que no estoy diciendo que no pueda ser una infracción de otro tipo, pero no una constitucional que sirva pues para inhabilitar a alguien de ejercer cargos públicos o de seguir haciendo política. Sobre Verónica Mendoza se ha viralizado un extracto de la entrevista que le hizo César Hildebrand, en la que le pide decir por quién votaría si tuviera que hacerlo en la elección presidencial venezolana de este domingo. Y una vez más, Mendoza evita condenar abiertamente al autócrata Nicolás Maduro, intenta forzar una equivalencia con la oposición venezolana, como queriendo decir que son igual de malos. Pero Hildebrand rechaza apropiadamente pues, tal formulación, haciéndole notar que no hay equivalencia posible, que no condenar a Maduro como el mal mayor es como no querer ver la realidad. Y yo coincido con esta apreciación. Si no tenemos certeza sobre la posibilidad de que Maduro sea sacado del poder en la elección venezolana de este fin de semana, es precisamente porque no hay real separación de poderes en Venezuela y porque su gobierno tiene tomadas
a instituciones que deberían ser independientes y autónomas, entre ellas las autoridades electorales. Justificar al régimen de Nicolás Maduro o decir que, entre comillas, la oposición es peor, siendo a estas alturas inocultable que Maduro se ha traído abajo la democracia venezolana o el chavismo en general, no habla bien pues de alguien que dice creer firmemente en la democracia. Cuarta noticia. Un grupo de gremios empresariales y cámaras de comercio regionales, liderados por la CONFIEP, propusieron al gobierno un listado de más de 80 medidas para impulsar el crecimiento económico y el bienestar. Pocos días antes de que la presidenta Dina Boluarte deba dar su mensaje a la nación por fiestas patrias, desde el sector empresarial se están poniendo sobre la mesa propuestas enfocadas en crear o cerrar, brechas de acceso a servicios como salud, educación y vivienda. Otro eje de los planteamientos es promover el avance de los sectores agricultura, pesca y minería a través de la simplificación de trámites, así como el fomento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, formando cadenas productivas. También se incluyen planteamientos para combatir la minería ilegal y las otras economías ilegales y para promover la participación de las empresas privadas en la construcción de comisarías o la instalación de sistemas de vigilancia con el objetivo de ayudar a combatir la inseguridad ciudadana. En materia de empleo, los gremios plantean establecer una metodología para que los ajustes de la remuneración mínima vital se realicen de manera clara y predecible, así como evaluar el impacto de las políticas laborales en la generación de empleo y modernizar a la SUNAFIL. Las propuestas también incluyen medidas para mejorar el clima de negocios, como perfeccionar y simplificar los mecanismos de obras por impuestos y de asociaciones público-privadas y el destrave de grandes proyectos como el Puente Santa Rosa, el tramo 4 de la longitudinal de la Sierra y el tercer grupo de aeropuertos. El documento publicado por la CONFIEP, gremios y cámaras regionales se concentra también en la necesidad de modernizar el Estado y finalmente, como ya ha hecho la Cámara de Comercio de Lima, plantea que se realice una reforma política que prohíba que se presenten a elecciones personas con antecedentes penales, que el Jurado Nacional de Elecciones controle el financiamiento ilícito de las campañas políticas y que se vuelva a regular el financiamiento formal privado a partidos políticos, porque actualmente está prohibido que, por ejemplo, las empresas puedan realizar aportes a los partidos. Quinta noticia, veo que Indecopio, más específicamente la Comisión de Protección del Consumidor, en primera instancia le ha impuesto a Alianza Lima una multa de 3 millones de soles, que es bastante significativa para un club de fútbol por el incidente en el partido de la final del Campeonato Nacional 2023, jugado en el Estadio Matute, en el que se apagaron las luces del estadio inmediatamente después del pitazo final, dejando a todos los asistentes a oscuras mientras se disponían a salir. El partido lo había ganado el rival histórico, Universitario de Deportes, y algunos consideran que se apagaron las luces a propósito para que no se viera a sus jugadores celebrando en el estadio de Matute. La administración de Alianza Lima niega tal cosa y dice que lo hizo por otras razones, pero la Comisión de Protección del Consumidor no ha quedado convencida de esta explicación, ha considerado que el club puso en peligro a muchísima gente y por eso le ha aplicado esa sanción de 3 millones de soles, que también corresponde a otra infracción, que es haber permitido el ingreso de bengalas al estadio. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy.